Buenos días, Miriam. Buenos días. Bienvenida al museo. Gracias. Muchas gracias a vosotras por darnos la oportunidad, ¿no? Poder venir, conocer las distintas obras y sobre todo darnos la posibilidad de elegir una obra que pueda tener significado para nosotros. Y después de hacer la visita, viendo todas las obras, esta obra sí nos llamó mucho la atención, sobre todo también por cómo nos la presentaron. Yo creo que también es muy importante no solamente lo que se ve, sino cómo te cuentan lo que estás viendo, ¿no? Te ayudan a entender, te ayudan a conocer y te ayudan a interpretar, incluso a recrear. La presencia de la ausencia, la presencia de lo invisible. Qué bonita metáfora, ¿no? Además, sí, que representa un paralelismo bastante bonito con la idea y el proyecto que vosotros desempeñáis. Conceptualmente reflejaba muy bien lo que nosotros hacemos, es decir, nosotros trabajamos en el ámbito de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la exclusión, y en una tierra como Navarra parece que eso no existe, porque no se ve. Unos pies de una persona importante de aquella época, pero con esa información y con nuestro contexto actual podemos recrearlo. Cuando te preguntan ¿por qué te dedicas a tener un comedor solidario si la gente no pasa hambre? Sí pasa hambre. Esto existe y era por lo que para nosotros simbolizaba muy bien. No es una obra bonita, no es espectacular, sin embargo es muy simbólica. Consideramos que es muy simbólica y sobre todo acompañándola con el título de la presencia de lo invisible o la presencia de lo ausente, ¿no?